Bien, mis queridos alumnos del quinto año de educación secundaria, el día de hoy, día martes 27, martes 27 de abril, vamos a comenzar a realizar el repaso bimestral. ¿Ya? Los temas que ya aparecen en el cubículo, y a ustedes también lo saben, son las figuras literarias, la Odisea, el clasicismo latino y la literatura medieval y con Dante Alighieri. Alumnos, para el examen que va a ser el próximo martes, por favor, sus cuadernos al día, ¿ya? El próximo martes usted ingresa con su cuaderno, por decir este es su cuaderno, usted ingresa con su cuaderno al día, cámara prendida, así que desde ahora le voy diciendo, el alumnito que no tiene su cámara, no tiene micrófono, no sé cómo va a ser, mira, todo este tiempecito para que hagas tus mejoras, tus reparaciones, veas y tengas tu cámara y micrófono. Cuaderno al día y usted me va a presentar de esta manera, me va a decir, mire profesor, acá está mi cuaderno y como ahora les estoy mostrando, y me acerca muy bien y me pone el nombre y apellido. ¿Listo? Y sobre eso le vamos a tomar la prueba oral. Puedes recurrir inclusive a tu cuaderno al momento de contestar, pero al momento de contestar no quiero, alumno de quinto, ¿eh? No quiero que tartamudees, que no digas ¿cómo se llama? Por favor, estamos dándole ya con tiempo los temas para que usted repase y estudie. Hoy vamos a hacer un repaso. Así que por favor, y los cuadernitos los tienen ya al día. Y sobre eso usted va a estudiar. Y si de repente otro modo de poderse ayudar, están las grabaciones que también hemos hecho o que lo he realizado y ahí está para que pueda usted repasar. E inclusive el día de hoy la grabación del repaso. Entonces, por todos los medios tiene la facilidad de poder aprobar el examen. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema señalado. Y el primer tema es las figuras literarias. Las figuras literarias. ¿Qué entendemos por figura literaria? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué son figuras literarias? A ver, con tu propio, imagínate yo ya estamos en examen y tú me vas a responder. A ver, con tus propias palabras. Porque de eso se trata el repaso, porque este es un repaso, ya no es un tema nuevo. ¿Qué más o menos entiende usted por figura literaria? Yo le hago la pregunta, a ver. ¿Es el lenguaje de la literatura? Es el lenguaje. Muy bien, mira, muy bien, ¿ah? A pesar que no está, digamos, en el concepto, pero ya es el lenguaje de la literatura. Claro, podemos decir eso. La literatura se comunica justamente con figuras literarias. Es el lenguaje de las figuras literarias. Y ahí está muy bien, muy bien. Ahí, por ejemplo, Xiomara, tu participación. Y vamos ya conociendo o a ver qué cosa podemos decir de las figuras literarias. Llamadas también figuras de retórica o recursos literarios. También podemos decir, agreguémoslo lo que el día de hoy ha dicho Xiomara, que también es el lenguaje de la literatura. Perfecto. Porque cuando decimos recursos, ¿no? El poeta, el escritor, el dramaturgo utilizan las figuras literarias como recursos para poder explicar una situación. Imagínate el poeta, si el poeta no utilizara recursos literarios, su poesía simplemente sería pues desastroso. No le gustaría a nadie. Imagínate cuando de repente dice el gran César Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Imagínate cómo será el odio de Dios, cómo será el odio de Dios que lo está comparando. ¿Por qué? A ver, porque César Vallejo, pues, toda su vida ha sido lleno de sufrimiento, desde cuando nació, inclusive desde cuando tuvo el parto, según él cuenta.
de que su madre le contó de que ha sido un parto muy doloroso cuando vino al mundo el gran César. A partir de ese momento ya estaba trazado, parecía, ¿no? Hasta el día de su muerte, ¿no? Muere justamente en un hospital ahí en París y con la enfermedad de los pobres, la tuberculosis. Ahora él se va a París justamente para que, de algún otro modo, era su sueño, codearse con los grandes, porque aquí era muy... Es que ese es lo malo de nuestra sociedad, a veces estigmatizamos a las personas, quizá por su color, por su raza, perdón, por su color, por su situación económica o lugar de donde vives. O sea, así nos estigma y nos dicen, ¿no? Entonces Vallejo, por lo mismo de que era de una parte de la Sierra de la Libertad, Santiago de Chuco, siempre ha sido, ¿no? Y como era un poco trigueño, pues acá no era. Pero mire, y ahora cómo ha trascendido. Entonces, ahí tenemos el poeta, decía, o el narrador, cuando, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra comienza a escribir su obra El Quijote, cuando dice, en algún lugar de la Mancha, qué bonito, ¿no? En algún lugar de la Mancha existió un gran hombre. Y habla pues ya del Quijote, ¿no? Entonces utiliza figuras retóricas o recursos literarios. A eso se refiere figuras literarias. Las figuras literarias justamente son recursos, son retórica. ¿Retórica por qué? Porque no muchas veces pues es verdad, es real. El poeta cuando te dice, te bajaré las estrellas, las pondré como alfombra y sobre ella recorrerás, retórica pura. ¿Será posible eso? Definitivamente no. Esas son las figuras literarias, ¿se dan cuenta? Entonces, conozcámoslo de ese punto. ¿Y cómo están clasificadas las figuras literarias? En cuestiones fonéticos, semánticos y sintácticos. A ver, los fonéticos, que viene de fono, de sonido, fono, fonéticos, fono de sonido. Por ejemplo, las onomatopeyas, pues las clásicas, ¿no? Cuando el autor o el literato ha creado palabras para los sonidos naturales. ¿Cómo el poeta podría explicar, a ver, cuando el rayo revienta? Y el poeta quiere utilizar ese sonido que produce el rayo. O el poeta quiere utilizar el canto del gallo, el sonido. Y de ahí viene, pues hasta ahora nosotros lo conocemos como el kikiriki. Kikiriki, ahí está. Por ejemplo, ¿quién hace mención eso? El gran Abraham Valdelomar, cuando escribe El Caballero Carmelo. Cuando dice, estentóreamente se levantó, aleteó sus alas y cantó. Kikirikiki. Ah, lo escribe, mira. Y eso es una onomatopeya, sonido. Entonces, utiliza también el poeta esa figura literaria conocida como onomatopeya. También existe la aliteración. Es la repetición de las mismas sílabas o letras al principio de la palabra. R con R, cigarro, R con R, barril, rápido, corren los carros. Imagínense. Entonces, allí tenemos esto de lo que nosotros conocemos como la aliteración. Pero también conocemos la anáfora. ¿Y qué será la anáfora? Es la repetición de una o más palabras al comienzo de una serie de oraciones. La repetición de una o más palabras al comienzo de una serie de oraciones. Mira, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que has de morir, mira que no sabes cuándo. O también puede ser, por ejemplo, la anáfora, cuando Vallejo también en una de esas, cuando dice, ¿no? Y ahí el cadáver siguió muriendo. Se le acercaron 1000, 2000, 10.000, 1.000.000. Y ahí el cadáver siguió muriendo. Y así, ¿no? O de repente también la de Romualdo. Romualdo cuando utiliza y dice, lo arrancarán los ojos, lo torturarán y no podrán matarlo. Lo jalarán 4 caballos para poder arrancarle sus extremidades y no podrán matarlo, ¿no?
Entonces, ahí está lo que se llama la anáfora. Bien, eso en cuanto a los fonéticos y a los semánticos. ¿Semántico viene de qué? De cómo uno escribe, ¿ya? La semántica es escritura. Interrupción del discurso para invocar a un ser real o imaginario, un apóstrofe, ¿no? Ejemplo. Oh, ciudad bella, pueblo cortesanal, primor del mundo, trozo peregrino. ¿Cuál será aquí el apóstrofe? Es pueblo cortesanal, primor del mundo. Oh, ciudad bella, pueblo cortesanal, primor del mundo, trozo peregrino. Ojo, esto más o menos, en gramática, ¿usted cómo lo conocen ustedes? A ver, ustedes, ¿qué cosa es la aposición en gramática? ¿Tienen idea? ¿Conocen? Pues chicos, contesten. A ver. Es una manera de describir al sujeto entre comas. Claro, tú pareces, o sea, la posición, ¿qué cosa es de lo que tú repites lo que vas a decir el sujeto, ¿verdad? Ejemplo, yo digo, Lima, Ciudad de los Reyes. Entonces estoy repitiendo Ciudad de los Reyes para Lima, ¿verdad? En ese sentido. A ver, entonces, aquí tenemos. Oh, ciudad bella, pueblo cortesanal, primor del mundo. Pero ojo, esto no es una posición. Esto es un apóstrofe. ¿Por qué? Porque acá utiliza, ¿qué cosa? Bellas palabras. De eso se trata la literatura, pues, ¿no? Hipérbole es una exageración que tiene como fin impresionar. Acá es una exageración. Quiero arañar la tierra parte a parte hasta encontrarte. Imagínate, ¿no? ¿Se podrá arañar la tierra? Yo creo que no. Entonces, cuando tú exageras algo y expresas, como este ejemplo, quiero arañar la tierra parte a parte hasta encontrarte. Cuando el poeta, el escritor, escribe de esta manera, estamos ante una hipérbole. ¿Y qué cosa es la hipérbole? Es una exageración. Cuidado que por ahí te puedo preguntar con un ejemplo, a ver, dame un ejemplo de apóstrofe, a ver, dame un ejemplo de hipérbole o perífrasis. Figura que consiste en dar rodeos al decir algo. Ejemplo, el divino hacedor del universo. Ahí está, el divino hacedor del universo. Figura que consiste en dar rodeos al decir algo. El divino hacedor del universo. ¿A quién nos estaríamos refiriendo? Cuando decimos el divino hacedor del universo. Dios. Claro, muy bien, a Dios. Ahí está. Pero nosotros le hemos dado vuelta al asunto y hemos dicho el divino hacedor del universo. ¿Perfecto? Cuando deberíamos decir Dios. Entonces, cuando tú haces este tipo, o cuando tú encuentras en una obra literaria, o una poesía, etc., estamos ante una perífrasis. ¿Qué consiste en dar rodeos a decir algo? El divino hacedor del universo. Muy bien. La metáfora, esta de aquí a veces muchísimo se utiliza, ¿no? Figura que consiste en comparar implícitamente dos objetos. Esa es una metáfora. Implícitamente vas a comparar dos objetos. 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Ahí está, ¿no? En ese sentido. O también un símil, a ver, comparación explícita de una cosa con otra. Ejemplo. Mientras que acá es implícitamente, acá es explícita, ¿no? Y la explícita es, por ejemplo, veloz como el remordimiento tras la culpa. Veloz como el remordimiento tras la culpa. O sea, el remordimiento lo está comparando como veloz, ¿no? Tras la culpa. Y también tenemos la antítesis. Es lo contrario. Siempre la antítesis es lo contrario a algo planteado, ¿ya? Entonces, figura en la que hay que contraste de sentido entre dos frases, palabras. Ejemplo, tú eres la alta cumbre y yo el mar que desafía su poder, ¿no? Entonces, de Becker. Bien,
la paradoja, expresión aparentemente contradictoria, la paráfrasis, la personificación, ¿no? Entonces, ahí tenemos las figuras literarias. También tenemos los recursos sintácticos, que tienen que ver, a ver, el hipérbato, es la figura en la cual se invierte el orden natural de la acción tratada. La elipsis, ¿no? La elipsis, el polisidentón, ¿no? Son recursos semánticos. Bien, estos jóvenes los voy a tomar en el examen. Los voy a tomar en el examen. ¿Para qué? Para que usted tenga una idea qué cosas son las figuras literarias. Bien, ahora vayamos con el siguiente tema. El siguiente tema es la Odisea. Bueno, esto sí es más fácil de poder entender y de esa manera poderlo desarrollar. Rápidamente, ¿alguien recuerda un poco qué cosa es la Odisea? ¿Alguien me puede decir de qué trata? ¿Alumnos? Bueno, si no, Es un poema. Sí, sí, por favor. Trata de la guerra entre... De la guerra donde Alan, no me acuerdo, creo. No me acuerdo bien. No he entendido. A ver, ¿qué cosa pueden decir? A ver, Andrés Mendoza, que tiene su micro abierto. ¿De qué trata la Odisea? Trata de la guerra, creo, pero Alan, no me acuerdo bien, profesor. De la guerra sé que trata, pero mm, o sea, sí he entendido, un día sí he visto esto, pero no me acuerdo perfectamente, profesor. No me acuerdo. Solo sé que trata de la guerra, eso de que, Ya, muy bien, André. Entonces, ahí está. A ver, acá nos ha escrito Adrián Alvarado, me dice, es la guerra de Troya y Grecia. Ah, ¿será la guerra de Troya y Grecia? Ese es más bien, mi querido Adrián, es de la Ilíada. Más bien, eso es la Ilíada. Acá en la Odisea no hay ninguna guerra. No hay Es el ninguna. regreso de Ulises a Ítaca. Muy bien, ¿no? Patrick nos dice, a ver, la Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido en su viaje de regreso a su patria Ítaca, desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a jugar muchos años después. Ahí nos ha resumido Patrick, ¿no? Ahí está lo que acaba de escribir. Paul nos quiere decir, bueno, Ulises debe decir, es el retorno de Ulises, es el retorno de Ulises. Claro, miren chicos, primero es la Ilíada, después es la Odisea. La Ilíada sí habla sobre la guerra entre los troyanos y los griegos, entre los griegos. Esa guerra dura 10 años. Y acuérdate que el gran Odiseo, conocido como Ulises, él es desterrado de su patria. Su destierro dura 20 años. Imagínate, ¿no? Entonces, los primeros 10 años habla sobre la Ilíada. Y los otros 10 años, una vez que ya es derrotado Troya, que es incendiado, ya prácticamente los griegos recuperan en este caso el rey Agamenón recobra a su reina, a María Elena, ¿no? Perdón, a Helena, ¿no? Lo recupera, regresa, y ahí prácticamente ya se termina la Ilíada. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Ojo, Odiseo lucha también a favor de los griegos. Él, por ejemplo, es de la idea, según Homero, de que la idea de haber construido el caballo de Troya para que puedan ingresar. Ese es el engaño que utilizan los griegos porque ya sabemos que era impenetrable
ingresar a Troya. Era dificilísimo ingresar a Troya. Entonces a Odiseo se le ocurre esta magnífica idea, haciendo saber de que ya vámonos en retirada, mandemos a todas nuestras embarcaciones pero vacías y vamos a preparar el caballo. Y el caballo, definitivamente, estaban algunos griegos, y allí nada más ni nada menos en la Ilíada sobresale otro personaje. ¿Quién será? Aquiles. Aquiles, Aquiles. Eso hay que tener presente, alumnos, ¿ah? Eso hay que tener presente, Aquiles. Entonces Aquiles era un magnífico guerrero griego, que a él no le importaba mucho este problema que tenía, ¿no? El gran rey de Grecia. Pero él, cuando lo matan a su amigo, mejor amigo, ¿no? Ya las series lo confunden, le dan un poco otro significado más, pero Homero no dice sino es su magnífico amigo, su amigo entrañable, Patroclo, y Patroclo finge, porque Ulises se negaba, perdón, Aquiles se negaba a luchar a favor de los griegos. Y de tanto su pedido, y de alguna otra manera, Patroclo tenía un parecido físico al gran Aquiles. Y va, y ahí es donde es emboscado y es muerto Patroclo a manos de los troyanos. Entonces él cobra, ahí recién cobra venganza y lo reta al hijo del gran rey troyano, quien es a Héctor, y lo mata, ¿no? Y lo humilla y lo arrastra a su cadáver, lo tiene en su poder, hasta que el papá, el rey, tiene que humillarse para recobrar el cadáver y lo retorna. Y ahí es donde utiliza pues esta magnífica idea, el gran Odiseo, y es la única manera como derrotan. Entonces ya Odiseo prácticamente estaba ya libre y decide ya venir. De su regreso, ¿a dónde? De su regreso a su patria, Ítaca. Ítaca es el lugar donde él había sido. Entonces, lo primero que encuentra es la isla, una isla. La tormenta es fuerte y es arrojado a una isla, ¿no? Y esa isla estaba en la tierra de los gigantes. ¿De quiénes? De los... Cíclopes. Aquí está, por ejemplo, ¿ve? Un cíclope, ¿no? Un cíclope era gigante, su comida preferida eran justamente los humanos, ¿no? Entonces tenían un solo ojo, pero eran gigantes. Entonces los captura, ¿y quién especialmente? Es el gran, ¿cómo se llama el personaje principal de los cíclopes? Personaje Polifemo. Polifemo, muy bien. Y Polifemo no era cualquier cíclope, era nada más ni nada menos que el hijo del gran Poseidón, el gran Poseidón. Y Poseidón, como ustedes saben, es el dios de las aguas y del mar, ¿no? Entonces, es así, mis queridos alumnos, como se va dando este hecho. Y después se encuentra en otro lugar y siempre el quien lo impide que llegue a Ítaca es justamente Poseidón. Y Poseidón siempre lo para llevando a diferentes islas. Y ahí encuentra pues a estas famosas reinas que eran diosas, ¿no? Y que inclusive tenían más de 1000 años de existencia para que puedan vivir eternamente con el gran Odiseo, pero él no cae en esa tentación y así va haciendo su recorrido hasta que cuando llega. A ver, vamos a ver. Ya, la Odisea, entonces más o menos te vas ubicando, ¿no? La Ilíada habla de la guerra entre Grecia y Troya, la Ilíada. En cambio, la Odisea habla del retorno a su patria después de la guerra que termina la guerra para que regrese a su patria y justamente este era nada más ni nada menos. Un ratito, chicos, ya un ratito.
Entonces decíamos que la Odisea era el regreso, que también dura 10 años, imagínense, ¿no? Entonces, ahí más o menos nos va presentando. Y Odiseo también es conocido como Ulises. O sea, no te vayas a confundir. Ulises no es otro que Odiseo. ¿Ya? Ulises no es más que Odiseo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y te he contado un poco más o menos de qué se trata de ello. Entonces, aquí haces la lectura. A ver, vamos haciendo la lectura. ¿Quién desea leer, por favor? A ver, André, por A favor. ver, a ver. Ulises fue uno de los héroes legendarios griegos que aparece citado por primera vez en la Cipria o Cantos Ciprios, primero de los poemas de llamado Ciclo Troyano, para después ser uno de los protagonistas de la Ilíada y finalmente el personaje central y que da nombre a la Odisea. Ambas obras atribuidas a Homero y posteriormente en muchas otras obras, era rey de Ítaca, una de las actuales islas jónicas, situada frente a la costa occidental de Grecia, hijo de Laertes y Anticlea en la Odisea, o en los relatos posteriores de Sísifo y Anticlea. Era esposo de Penélope, padre de Telémaco, y hermano mayor de Citémene, creo, profe, dice ahí, ¿no? Sí, Citémene, sí, dice ahí abajo. Timene, Citémene. Citémene, ¿no? Ya, Citémene, que sufrieron esperándolo durante 20 años. 10 de ellos lo había pasado luchando en la guerra de Troya, y en los otros 10 intentando regresar a Ítaca, con una Ítaca, serie de Ítaca problemas. es, Ítaca. Ítaca, perdón. Ítaca con una serie de problemas y obstáculos que tuvo que afrontar. Muy bien, André. Entonces aquí, mire, resumidamente, ya bueno, ha hecho la lectura, André, para que más o menos entiendas de lo que fue la Odisea. ¿Perfecto? Y ahí está, en esta imagen, por ejemplo, vemos al gran Poseidón, ¿no? De repente te ves mar y agua nada más, pero ahí está el rostro, ¿no? El gran rostro de Poseidón. Aquí está, miren. Este es el rostro, está su nariz, su ojo, su hoja, su boca. Y aquí está luchando solo el gran Poseidón con su embarcación, ¿no? De regreso. Él siempre le impide y lo arroja a islas desconocidas. Y ahí es donde durante 10 años, imagínate, Poseidón impide. ¿Por qué? Por la venganza, tomar venganza sobre, ¿por qué? Porque lo había matado el gran Odiseo o Ulises al Cíclope, que era el hijo eh, del gran Poseidón. Entonces, más o menos ahí te va narrando y él siempre lo va a perseguir hasta lo último, hasta lo último. Pero gracias a la astucia y lo intrépido que es el gran Odiseo, siempre logra escapar de la furia, en este caso, de Poseidón, ¿no? Poseidón es el dios del mar, las tormentas y como agitador de la tierra de los terremotos en la mitología griega. Entonces, él es el que le impide principalmente llegar a Ulises a su isla llamada Ítaca, ¿no? Y ahí está el gran Polifemo, ¿no? Más o menos graficado de esta forma. Este es un gigante, ¿no? Con un solo ojo, el gigante Polifemo, que es hijo de Poseidón, ¿ya? Y a él donde el gran Ulises, ya como sabemos la historia, ¿no? Lo mata porque lo embriagan primero y después construyen una inmensa estaca de madera inmensa y lo clavan justamente en su único ojo que tiene, lo clavan, ¿no? Y él queda ciego y en su desesperación abre la puerta porque los habían puesto una inmensa roca y cae al abismo, ¿no? Y cae al abismo sin ver y ahí es donde muere el gran Polifemo. Polifemo es el más famoso de los cíclopes, hijo de Poseidón y de la ninfa Tosa. Ninfa en Grecia eran una de las mujeres hermosas, ¿no? Que habitaban los jardines de Grecia. Entonces, según los griegos, contaban de que los dioses siempre se daban su escapadita del Olimpo. En este caso, Poseidón se da una escapadita
viene a la tierra y acá pues justamente conoce a Ninfa y producto de ello nace ese gran Polifemo, ¿no? Y ahí más o menos como lo describen en este caso al gran Polifemo. Los ataca y amenaza con comerlos a todos, pero antes de que suceda Ulises lo duerme con vino, le clava una estaca en el ojo dejándolo ciego y logra escapar la gran mayoría de toda su flota, ¿no? Que tenía el gran. Y cuando ya llega, él definitivamente a Ítaca, él se disfraza de un anciano, de un mendigo, y quien lo encuentra es a un amigo, un anciano, que le dice la verdad y lo logra que lo conozca. ¿A quién? A su hijo del gran Ulises, porque cuando lo destierran, lo deja casi pequeñito, bebito casi, al gran. ¿Cómo se llamó a su hijo? ¿Recuerdan? Del gran Ulises. A ver. ¿Nadie? Estos muchachos están en nada. Telémaco. Acaba de leer André, acaba de leer. ¿Qué están haciendo ustedes, jóvenes? ¿Están atendiendo? Ya, si no, simplemente paso las diapositivas y listo, ¿no? Entonces no hacemos nada de repaso. Telémaco. Y Telémaco, justamente, ya en combinación, porque ya luego descubre que es su padre, se abrazan y todo el momento nostálgico. Y el hijo le cuenta, le dice, mi mamá, en este caso. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la esposa de Odiseo? ¿Cómo se llama? Penélope. Muy bien, Valeria Calderón. Penélope. Penélope era asediada porque acuérdate que Odiseo era el rey de Ítaca. Es destituido por ciertas argucias, ¿no? Y todos querían ser rey de Ítaca, pero para que sea rey tenían que casarse en este caso, con la reina. Pero ella siempre los rechazaba. Y les decía de que no puedo casar porque ella tenía la esperanza de que algún día Odiseo iba a regresar. Pero todos le dicen que ya había muerto. En las grandes navegaciones había perdido la vida, pero ella tenía siempre la esperanza. Y a su hijo siempre le hablaba de las grandezas de su padre, ¿no? Y a los 20 años que tiene Telémaco, conoce a su padre. Y le dice, no le digas nada. Entonces le cuenta toda la verdad, que muchos lo han pretendido. Entonces ya la descubren a ella de todas sus tretas para evitar casarse. Por ejemplo, tejía todos los días, tejía, y en las noches los destejía. Y ella dijo, algún día cuando yo termine de tejer todo ello, me casaré. Y ahí decidiré con quién me voy a casar. Pero ella lo que hacía en el día tejía y en la noche destejía. Entonces, y así muchas tretas hacía para que no logre casarse. Hasta que finalmente ya descubierta ella por las tretas y todo, lo llevan al patio y le dicen, ella nos estaba engañando y ahora sí tiene que decidir con quién se va a casar. Eran como 6, 7 reyes que querían casarse con ella. Y simplemente ella dice, ahí ven el arco del gran Odiseo, el quien logra poner, ¿no?, esta parte de aquí, el elástico, el jeve, qué sé yo, logra poner, o sea, arquear y ponerlo para estirar, y quien logra disparar a través de estos, miren, de estos huecos puestos ahí, y hace el blanco, con él me casaré. Y por definitivamente, pues otros ni siquiera logran enganchar, diríamos el término, el arco, ¿no? El arco para que pueda dispararse. Hasta que este anciano, vestido de esa manera, ingresa y dice, yo lo voy a hacer. Y él agarra y y logra y comienza a disparar. Y ya se había puesto de acuerdo con su hijo, y a su hijo le dice, cierra todas las puertas, yo voy a matarlos a todos. Entonces agarran estos hachas que están acá y a cada uno los va matando, ¿no? Y así es donde recién Penélope descubre que es el gran Odiseo, que es su esposo amado, ¿no? Su amado esposo. Entonces ahí hay varios valores que podemos destacar en esta obra. Después de muchos sucesos, Ulises retorna a su isla, vence a los usurpadores y vuelve a gobernar su reino de Ítaca. Entonces, más o menos, así es cómo termina esta segunda parte del tema que estamos desarrollando.
Muy bien, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor, todo claro. Sí, profesor, se puede entender, sí, sí. Entonces, profe. llegamos a lo que es el clasicismo latino o literatura romana. Entonces, ya termina Grecia, ya damos por finalizado Grecia. Ahora entramos a otro nuevo capítulo, y este nuevo capítulo es conocido como el clasicismo. Clasicismo viene de clásico, de antiguo, no tanto de antiguo como algo así vetusto, ¿no? No, sino viene como, diríamos, como algo de algo valedero que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y todos añoran a ello. Entonces, ese es el clasicismo latino. ¿Latino por qué? Por el latín, que era el idioma que hablaban los romanos, ¿no? Por eso decimos clasicismo latino o literatura romana. ¿Bien? Entonces, a ver qué ha pasado aquí. Ajá. Muy bien. Y entramos entonces en la literatura romana propiamente, ¿no? La literatura romana. Ahí está. ¿Por qué literatura o latina también se le dice? Porque viene del latín. Y el latín, como ustedes saben, es quizá una de las principales lenguas muertas. ¿Muertas por qué? A ver, dígame. Porque ya nadie lo habla. Ya, porque nadie en el mundo lo habla. ¿Pero por qué importante? Porque el latín, mis queridos alumnos, después era el idioma que se hablaba en todo el mundo de esa época. Acuérdate tú, nada más te digo, que Roma era el mundo. Y en toda Roma se hablaba el latín. Se hablaba el latín. Imagínate, ¿no? Y de ahí viene que el latín es un idioma importantísimo. Y durante toda la Edad Media, el latín continuó. Hasta cuando ya aparecen los famosos reinos, y en los reinos ya va desarrollándose las famosas lenguas, ¿no? Vienen a ser, por eso decimos, ¿y cuáles eran esos reinos? Era Portugal, era Inglaterra, era España y era Italia, los cuatro. Y los cuatro vienen a ser, ¿qué cosa? Las hijas del latín. Entonces, si tú te has dado cuenta, el italiano, me estamos olvidando, el italiano, el francés, no el inglés, cuidado, escúchame, el italiano, el francés, el español y el portugal tienen un parecido. Casi se puede entender. ¿Por qué? Porque provienen del latín. De ahí es donde dicen que estas cuatro lenguas vienen a ser hijas del latín. Bien, entonces va apareciendo la literatura romana, que es muy conocida, pero muy poco en cuanto a su producción. Conocida, ¿por qué? Porque prácticamente copiaron, plagiaron, ¿todo de dónde? De Grecia. Acuérdate que Roma, ¿por qué ingresa y sale Denise Agurto? ¿Tienen idea? Entonces, les decía de que esto más o menos nos representa lo que es la literatura romana. Bien. El clasicismo latino es la manifestación de los latinos, o sea, de los romanos, en el aspecto literario. Pero todo ha sido copia de la literatura de los clásicos griegos, ¿ya? Sus características principalmente, casi parecido a Grecia, ¿no? Todo es a Grecia, ¿no? Y principalmente utilizaban ello para las cuestiones prácticas y utilitarias, donde allí sobresale
los grandes representantes del clasicismo latino es el gran Virgilio. Quizá él es el más reconocido de estos tres que vamos a presentar, Virgilio. Pero Virgilio, ¿por qué es conocido? Justamente por estas sus obras. Las bucólicas, las geórgicas, pero principalmente por la Eneida. Si a ti te preguntan y te dice, ¿en cuál de sus obras de Virgilio habla sobre de lo que es Roma, la fundación de Roma o lo que es el Imperio Romano? Inmediatamente tienes que ir a ver la Eneida. La Eneida, ¿ya? Johan Salcedo no ha entrado, él creo que está ingresando recién, ¿verdad? Ya, no lo dejes entrar, ¿ya? No lo dejes entrar, alumno. Horacio, por ejemplo, es el otro, digamos, literato. Pero aquí mayormente Horacio es poeta. En cambio, Virgilio es narrador. Y Horacio compone las sátiras, que es burla, mofa, epodos, odas y epístolas, o sea, cartas y composiciones pequeñas como odas, y también la famosa carta a Pisones. Es una carta escrita a Pisones, que aquí está, por cierto, ad Pisones está en latín de la época. Y el gran Ovidio, ¿no? El otro, Ovidio. Estos tres destacan. Y ahí tenemos, entre sus obras, Amores, la Metamorfosis, que esto no es, ojo, dice acá, las Metamorfosis. Ya, no vayas a confundir con Kafka, que él ha escrito la obra La Metamorfosis. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, de lo que más o menos ha escrito el gran Ovidio. Muy bien, alumnos, entonces aquí ya estamos en el tema del clasicismo latino. Y vamos a terminar viendo lo que es la literatura medieval. A ver, alumnos, estamos compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, estamos compartiendo, ¿se ve? Sí. Sí, profesor, sí se ve. profe. Sí se La ve. literatura medieval de Dante Alighieri. Esto es un tema casi recién, la semana pasada lo hemos visto, y aquí sí más o menos se habla de cómo fue la etapa de la Edad Media. A ver, ¿quién recuerda a alguien cuántos años duró la Edad Media? 100 años. Muy bien, Yulisa. 100 años, imagínate, duró la Edad Media. Más o menos así era la Edad Media, así se vivía. En estos gráficos que tenemos, el mundo de los castillos, ¿no? Aquí hay un castillo, otro castillo. Mira acá al fondo hay un castillo, otro castillo. Y en los castillos, ¿quiénes vivían, mis queridos alumnos? En los castillos vivían la nobleza, el rey, toda, ¿no? Su corte, toda su corte. Y alrededor de los castillos habían comarcas, se les llama comarcas. Aquí están, unas comarcas. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, ¿ve? ¿Lo vemos? Entonces, más o menos era la forma de vida de los campesinos, de los pobres. Entonces, cuando ya se dan los castillos, surge el señor feudal o el rey. Y todos vienen a ser sus siervos. Entonces, todos al mando del rey. Entonces, mayormente, los siervos se dedican a la ganadería, a la agricultura, propiamente a la herrería y a esos oficios, ¿no? Y ustedes habrán visto, por ejemplo, acá está, mire, esta es la vida de un pueblo y acá está pasando con camino al castillo un noble, ¿no? Un noble. Puede ser el príncipe, un conde, puede ser pues un varón con Bea, no con V, ¿no? Un varón, ahí está. Entonces tenemos ahí. Ahora, estos castillos eran pues fortificaciones, justamente cuidaban de lo que era. Y si hablamos de la literatura medieval, chicos, tenemos que resaltar pues al gran Dante Alighieri, que acá está. Él nos retrata, nos lleva, nos invita a conocer cómo fue la Edad Media.
Aquí en esta partecita tenemos el poema del Mio Cid, que también perteneció a la Edad Media. También podríamos decir, casi finalizando la Edad Media, Don Quijote y Sancho Panza. Y en la Edad Media, ¿quiénes son ellos? Ellos son los jarchas. Los jarchas eran que cantaban, de lugar en lugar iban cantando. Pues eso me hace acordar ahora, por esto de la pandemia, como que ya no pueden salir estos cantantes, ellos. Y ustedes, no sé si por donde viven también, ustedes habrán apreciado de que hay unos cantantes se ponen a cantar en las calles, ¿verdad? En las calles. Bueno, por acá bastante frecuentan y vienen. Pero en ese entonces era parecido. Iban, cantaban, pero ¿a quiénes reunían? Ya en unas plazas reunían a todo el pueblo para que pueda escuchar. Esos eran los jarchas, pero los juglares eran los que contaban historias. Acuérdate que todavía la imprenta no se inventaba, ni los libros. ¿Para qué? Para que la gente pueda masivamente leer. Entonces, ¿quiénes contaban? Eran los juglares, los juglares. Los juglares contaban historias de los héroes del poema del Mio Cid, de los cantares de Rolando, ¿no? De los nivelungos de Inglaterra. O sea, eso era de conversar, de hacer, y los reunía a todos y hablaba. Pero eso también es literatura. Entonces, la literatura podemos decir que también es, en la Edad Media ha sido oral y escrita. Oral y escrita. ¿Ya? ¿Y quiénes lo hacían la literatura oral? ¿Quiénes la transmitían? Eran los juglares. ¿Y quiénes hacían que cantaban la poesía de la Edad Media? Eran los jarchas, que aquí tenemos, ¿no? En esta representación. El contexto histórico, más o menos, es así, ¿no? Cuando Roma cae, definitivamente, todo esto era Roma, miren, chicos, todo esto era Roma, todo esto era Roma. Parte de la India, también del África. Eso era el mundo antes. Pero ya ustedes saben que Roma cae por cuestiones de corrupción, por sus mismos emperadores que ya pues estaban llegando a lo que es la caducidad del poder, ¿no? Que ya no podían. Entonces ya simplemente Roma, de lo que era poderoso imperio, fenece. Pero fenece atosigado, atacado por ¿quiénes? Por los nuevos grupos que le llamaban los romanos bárbaros, Y ellos eran pues las invasiones germánicas, ¿no? Germánicas, ¿por qué? ¿A quién les dicen ahora los germanos? A ver, ¿a quién le dicen en la actualidad germanos? ¿Alemanes? Los alemanes, muy bien. Entonces los alemanes eran una raza que había nacido, que eran bárbaros y germanos, pero también eran por los ingleses. Y ahí, ¿no? Se va dando, mira, fin del Imperio Romano de Occidente, cae ya Roma, definitivamente, y aquí se dividen, todos estos territorios se dividen entre la división de los reinos en Europa. Y ahí aparecen los famosos reinos, España en Castilla, Inglaterra, los germanos, los prusianos, los portugueses, y se van formando, ¿eh? Se van formando. Y ahí cuando ya inician los reinos, inicia también la famosa Edad Media. Entonces aquí era más o menos cómo estaba dividido la Edad Media, miren. El rey arriba, los duques, condes, altos prelados, y todos estos, ellos y los caballeros hasta aquí vivían en la corte. Todos ellos vivían en el castillo. El castillo era inmenso, pues, ¿no? Mientras que los soldados y campesinos y los siervos vivían fuera, en las famosas comarcas, como vemos aquí, miren. Y aparecen por primera vez, aparecen las ciudades, las avenidas, las calles y todo ello, ¿no? Entonces se van formando. Y así, pues, hasta nuestros días se hacen las ciudades, o las calles, o las urbanizaciones, como ahora llamamos distritos, ¿no? La literatura medieval son momentos, ¿no? Los siglos V al XII, escasez de obras literarias, casi no escriben mucho, poquísimo, casi nada, pero cuando viene la consolidación de las lenguas romances,
O sea, cuando ya se consolidan los idiomas, el origen del castellano, el francés, el italiano, y aquí falta el portugués, ya cuando se consolidan estas lenguas, aparecen lo que se llama los romances. Los romances se escriben, y esto sucede en el siglo XII. Estamos hablando en los años 1100. Y a propósito de 1100, aparece en España, por ejemplo, la primera obra literaria llamado, ¿cuál? El poema del mío, escrita en el año 1140, miren. Entonces, las manifestaciones literarias en el siglo, estamos ya en el siglo XII, ¿cuáles eran? Esto es lo que les decía, miren chicos. Ellos vienen a ser los juglares, ¿no? Se vestían de todo, de bufones, de narradores, de cuentistas, ¿no? Y estos eran los famosos jarchas. Extensos poemas épicos anónimos recitados por juglares. Ahí está. Tienen su base histórica, mezcla de afición con la historia. Exaltar los valores nobles de los antiguos guerreros. Entonces, ahí te contaban estas historias en los cantares de gesta. Y aquí están los principales cantares de gesta, miren chicos. El poema de Mío Cid en España. El Beowulf, este es en Alemania, los germanos. El cantar de los Nibelungos en Inglaterra, mis queridos alumnos. Perdón, el cantar de los Nibelungos es en Francia, miren. Y esto de aquí lo que tenemos es las canciones de Rolando, este es en Inglaterra. Estos son los que sobresalen en la Edad Media, las principales literaturas. Entonces ahí vemos en ello representado. Mientras que ya cuando entramos a finales del siglo, estamos entre los siglos XII y XIII, se establece lo que vendríamos o lo conoceríamos como la primera lírica culta. Culta, ¿qué cosa quiere decir? Que ya su lenguaje era un poco difícil de entenderlo. Y esto mayormente pues era el puro, cuando ya aparecen las lenguas, ¿no? La Provenza y otras cortes al sur de Francia. Obras de tema amoroso, escrita por trovadores que crearon el amor cortés. El amor cortés viene de cortesanos, el amor que sucedía dentro del castillo, la princesa con el duque, etcétera. Pues era que ya nosotros conocemos, que hemos visto muchas películas a través de la Edad Media, ¿no? Los amores que surgen dentro de ello, por trovadores o juglares, que eso es lo que yo les decía, ¿no? Y en el siglo XIV, el dulce estilo nuevo. Aquí ya se refunda, aquí se establece una nueva forma de hacer la literatura. Y esto sucede en el siglo XIV. Organizado por letrados que compusieron obras poéticas en toscano, la intención renovadora basada en nuevas formas métricas e incorporación de recursos expresivos refinados. A esto se llama, ojo, lo que hay que recordar si es bueno esto, el dolce estilo nuevo, que esto es en latín, escrita, pero que se le conoce como el dulce estilo nuevo. Bien. Y finalmente tenemos al gran Dante Alighieri. Él resalta, él sobresale, él nos hace ver, chicos, de que cómo fue la Edad Media a través de su literatura. Y es conocida como su obra La Divina Comedia. Por eso le llaman al gran Dante Alighieri como el poeta supremo. El poeta supremo de la Edad Media, ¿no? Esto sucede entre los siglos XIII y el siglo XIV. Y ahí más o menos vas teniendo tú. Esta principalmente es la Divina Comedia, su obra fundamental. Lo dijimos la clase pasada, que él crea varios lugares, momentos en su obra, y ahí nos hace ver de que existía un infierno. Creo que ya lo dijimos la semana pasada, el infierno así como tal no aparece en ninguna parte de la Biblia, ¿no? Pero él crea, y a partir de ahí nosotros decimos que existe el infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa era el infierno para Dante Alighieri? Era un fondo pozo lleno ¿de qué? De azufre, pero incandescente, constantemente hirviendo. Y ahí estaban seleccionados todos los que cometían los pecados. Estaban seleccionados a través de aros.
¿no? Y protegidos o resguardados por los famosos ¿quién? ¿Por quiénes? Por los grandes cancerberos, que eran unos perros de 2 cabezas, inclusive decían, ¿no? El quien intentaba escapar simplemente era devorados, en ese sentido. Y ahí están las características, miren. ¿Y quién es su inspiración del gran? Eso te voy a preguntar, ¿no? ¿Quién es su gran inspirador del gran Dante Alighieri? A ver, ¿quién es? Virgilio. Muy bien, Virgilio, mire. Virgilio pertenece a la literatura romana. Él es su inspirador. ¿Y quién era su musa? ¿En quién estaba inspirado, diríamos, su amor imposible? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? De Dante Alighieri. ¿Mm? La gran Beatriz, por favor, anoten eso, ¿ya? La gran Beatriz. Y ahí está cómo está dividido la obra, la Divina Comedia. Bien, mis queridos alumnos, espero que este repaso te haya servido para que tú más o menos ya tengas una idea. Así terminamos este repaso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Quedan entonces ya expeditos para su examen, ¿verdad? ¿Sí? Ya quedan expeditos para su examen. ¿Verdad, chicos? ¿O no? Díganme pues, a ver. Alumnos. Muy bien. Pasaremos lista entonces, ¿ya? Muy bien, muy bien. Parece que lo hemos compartido. A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos con literatura. Juan Calvino, no. Ustedes son quinto, ¿no? Quinto. Martín Lutero. Muy bien. Bueno, chicos. Vamos a pasar lista, ¿ya? Agregar vía. ¿Con quién tienen luego? Alumnos. ¿Con quién Con el tienen? profesor Javier. Ah, ya. Listo, listo. Ahí está. A ver. Luis Aburto. Presente. Denise Aburto. Denise Aburto. Adrián Alvarado. Sí estaba. Presente. Valeria, muy bien, Valeria. Cana, Ismael, ¿está? Presente. Muy bien. José Carvajal o Alonso Carvajal. Presente. Sebastián Carrillo, sí, lo he visto por allí. Xiomara Claros, que se ha reído toda la clase, no sé con quién está acompañada ahí. Elisa Colonio, sí está. Presente. Geraldine de la Cruz. Presente. Brenda, sí, a Brenda la he visto. Presente, Gamboa profesor. Luis. Presente. Eri García. Presente. Melanie. Presente. Muy bien. Yair Gutiérrez. Presente. Bien. Paul Hurtado. Kevin Presente, Mendoza. profesor. Ah, Kevin Mendoza hoy día ha participado, ¿no? Muy bien. Presente, profe, aquí estoy. ¿Me escucha? Ulisa Muñoz. Presente, profe. Está muy bien. Pacheco también reapareció después de mucho tiempo. Jimena Peña, ¿ha entrado? Con Peña sí no sé qué pasa, a veces ingresa, a veces no. Catherine Rodríguez.
Presente. Ah, ya. Ah, tú eres, y siempre me paro confundiendo con Pachequito. ¿Pacheco está? ¿Pacheco está? Pacheco no está. ¿Pacheco? Dayana Romero. No. Luis Ruiz. Presente. Muy bien. Luz Ruiz. Ya está ahí. Daniel Salas, sí lo he visto por allí. Johan Salcedo, ingresó tarde, ¿no? Salcedo. No está. Kiara. Ah, sí, lo he visto por ahí. ¿Kiara Presente, está? profe. Muy bien. Sí, sí. Agregar bien. No, ¿qué estoy haciendo? Guardar. Ok. Listo. Bien, chicos, lo que me queda simplemente es despedirme. Pacheco no entró debido a algunos inconvenientes que tuvo. Ah, ya, listo, Valeria. Gracias. Bien, chicos, expeditos para su examen. Suerte, qué suerte. Estudien, por favor, que la suerte no existe. Estudien para que den buen examen. Nos estamos viendo el próximo martes. Chao, chao, chao. Chao, profe. Cuídense, por Profe, favor, cuídese. cuídense. Cuídese, profe. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.